Muy buenos días, amigos de mi canal de YouTube. Quería compartir con ustedes este tutorial porque un amigo me pidió ayuda con unos ejercicios de geometría, que una clase que está tomando su hijo ahora. Pero a mí siempre me gusta compartir las cosas que hago con ustedes porque probablemente otras personas pueden tener dudas con esto. Ok, el tutorial de hoy es sobre las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Aquí le dibujé un triangulito con el ángulo phi, el cateto opuesto al ángulo lo llamé O, la hipotenusa H y el cateto adyacente A. Aquí está A, cateto adyacente, O, cateto opuesto al ángulo phi, y H, la hipotenusa del triángulo rectángulo. Aquí también les dejo las ecuaciones, cada una de las relaciones trigonométricas que se usan en el triángulo rectángulo. Seno de phi, cateto opuesto sobre hipotenusa, O sobre H. Coseno de phi, cateto adyacente sobre hipotenusa, A sobre H. Tangente de phi, cateto opuesto sobre cateto adyacente, O sobre A. Y cotangente de phi del ángulo, cateto adyacente sobre cateto opuesto, A sobre O. Ok, tenemos tres ejemplos para ver cómo usar estas relaciones. En el primer caso nos plantea find cosine of B in the triangle. Encontrar el coseno de B en el triángulo rectángulo. Ya lo vemos que tiene el ángulo de 90 grados. Recuerden que los triángulos rectángulos son los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. En este caso nos piden el coseno de B. Ya sabemos por las relaciones trigonométricas que tenemos aquí que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, en este caso sería 5 sobre la hipotenusa. 5, que sería el cateto adyacente al ángulo beta, sobre la hipotenusa, que sería 13. Recuerden siempre que la hipotenusa en el triángulo rectángulo es el lado más largo que tiene el triángulo rectángulo. Entonces en este caso vamos a insertar una ecuación. Nuestra solución sería coseno del ángulo, en este caso beta. Vamos a ver si encontramos un símbolo. Aquí está. El coseno de beta del ángulo va a ser igual al cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente al ángulo es 5, el opuesto es 12 y la hipotenusa es 13. Sería 5 cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 13. Y así de sencillo, el coseno de beta sería igual a 5 sobre 13. En el segundo ejemplo nos piden la tangente, find tangent of beta in the triangle. Encuentra la tangente del ángulo beta en el triángulo. Recuerden que la tangente, aquí podemos ver la fórmula de la relación trigonométrica de la tangente, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto que se opone al ángulo es 8, cateto adyacente al ángulo es 15 y la hipotenusa es 17. Pero aquí en este caso los que nos ocuparán serán el cateto opuesto y el cateto adyacente.
Por lo tanto, la tangente de beta será igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto que se opone al ángulo beta es 8, sobre el cateto adyacente al ángulo, que es 15. Y este sería el valor de la tangente del ángulo. Vamos a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Tangente de beta sería igual a 8 sobre 15, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en el tercer caso, nos piden el valor del ángulo B. Aquí tenemos el signo de interrogación. Este es otro tipo de problema. Salen también de esta forma. Nos piden el valor de un ángulo. Tenemos que usar entonces las funciones inversas de las funciones trigonométricas para encontrar el valor del ángulo. Dice round your answer to the nearest hundredth. Redondear la respuesta al más cercano hundredth. Centena. Entonces, si por ejemplo en este ángulo que tenemos aplicamos el seno, no podríamos calcularlo porque nos falta el cateto opuesto, el valor del cateto opuesto. Recuerden que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa, que es 9. Eso podemos escribir entonces usar la función coseno del ángulo. Vamos a ponerle beta también porque el vértice es B. Definitivamente no importa cómo denotemos los ángulos, pero bueno, en este caso vamos a ponerle beta. El coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente, que sería 5 sobre 9. Sería en este caso 5 sobre 9, que sería la hipotenusa. Ahora, en este caso no me piden el coseno del ángulo, me piden el valor del ángulo, la medida del ángulo. Vamos a ampliar un poquito esto y ahora le enseño cómo usar Excel para hacer este cálculo sencillo. Ok. Tenemos que el coseno de beta es igual a 5 sobre 9. ¿En qué ángulo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿En qué ángulo el coseno de beta es 5 sobre 9? Para eso debemos buscar la función inversa al coseno, que sería el arco coseno. Por lo tanto, vamos a escribir aquí, en esta celda, 5 sobre 9. Vamos a cambiar el formato a fracción. Sobre 9. Aquí lo tenemos ya en formato de fracción. Vamos a calcular
El arcoseno, usando la fórmula de Excel, lo pueden hacer también con la calculadora. La función inversa del coseno es el arco coseno. Cuando ponemos AC ya nos sale el arco coseno, devuelve el arco coseno de un número en radianes. Por lo tanto usaremos este valor, el arco coseno de 5 sobre 9. Es decir, en qué ángulo el coseno, el valor del coseno es 5 novenos. Aquí tenemos un valor en radianes y ahora vamos a hacer la conversión a grados. Ponemos ER, ya tenemos grados, convierte radianes en grados de este valor que tenemos en radianes. Y aquí tenemos el ángulo, que sería igual a 56.25 grados. Entonces el valor de beta va a ser igual a 56.25 grados. Nos dice la pregunta que round your answers to the nearest hundred. Eso sería 10th y el 5 el hundred. 56.25. Vamos a ver si podemos insertar aquí. Un símbolo. Vamos a quitarle el signo de igualdad para poder insertar el símbolo de grados. Y este sería la respuesta en este caso. Porque recuerden, en este caso, en los dos casos anteriores nos están pidiendo solamente, en el primer caso, el coseno de beta, en el segundo caso, la tangente de beta, y según las relaciones trigonométricas, es sencillo, podemos hacerlo. En este caso, nos piden el valor del ángulo. Primeramente nos apoyamos en una de las relaciones trigonométricas, la que podamos usar. En este caso era el coseno, porque el coseno es cateto adyacente, que tenemos el dato, sobre la hipotenusa, que también lo tenemos, 5 sobre 9, y luego debemos buscar el arco coseno de este valor, de 5 sobre 9. Es decir, también
Ahí se puede ver así, coseno a la -1 sería el arco coseno. El arco coseno de 5 sobre 9. Exacto. So, debemos buscar el arco coseno inverso de 5 sobre 9 y eso nos daría el valor del ángulo. Por eso aquí entonces usando Excel 5 sobre 9 calculamos el arco coseno de 5 sobre 9 que es 0.982 el valor de ángulo en radianes y luego convertimos los radianes a grados y aquí tenemos el resultado final 56.25 grados. Bueno amigos, muchas gracias por todo, espero que les sea de mucha utilidad el tutorial. Hasta la próxima. Gracias. Por favor suscribirse al canal, les agradezco.